Recordemos que el corazón eh, está activado usualmente por el nodo sinusal, por las células del nodo sinusal, porque estas son las células que tienen una fase y las células del sistema de His-Purkinje. Recordemos que el nodo sinusal es una estructura que está localizada en la porción superior de la aurícula derecha. Por tanto, la activación de la aurícula derecha es la primera aurícula a activarse. Empieza desde su porción superior hacia abajo y después el frente de despolarización recorre el haz de Bachmann hacia la izquierda, hacia la aurícula izquierda, y posteriormente hay un momento en donde llega al nodo auriculoventricular, el cual pues también se va a despolarizar en forma bastante lenta, porque la característica del nodo auriculoventricular es su conducción decremental. El nodo auriculoventricular es un freno a la conducción del impulso eléctrico cardíaco, lo que permite que las aurículas terminen de vaciarse en los ventrículos, en ambos ventrículos, hasta que el impulso pues baja por el haz de His, las fibras de Purkinje, en las ramas de las de His, y llegan entonces al miocito ventricular. Por tanto, la activación cardíaca ocurre en forma secuencial y sistemática gracias a un fenómeno entonces coordinado que inicia en el nodo sinusal. La onda P representa la desprocesión auricular y precede la activación ventricular. Entonces, recordemos que el nodo sinusal es el marcapaso que tiene una fase de desprocesión 4 más rápida y por tanto es nuestro marcapaso natural. La activación de la aurícula va a ir desde la porción superior de esa aurícula derecha hasta abajo hasta que llega al nodo AB. El nodo AB va a funcionar como un freno. Va a haber un momento en donde llega a este nodo AB, va a haber un espacio de tiempo hasta que baja a las fibras del sistema de His-Purkinje, y una vez que baja esto, pues entonces va a activar al, al miocito ventricular. La activación de las aurículas va a inscribir en el electrocardiograma una onda positiva o una onda que vamos a llamar onda P. Después vamos a tener una fase isodifásica que va a corresponder entonces a la activación del nodo AB y a las fibras de las de His. Y después va a haber una onda de activación ventricular que es el QRS, que corresponde a la despolarización ventricular. Y posteriormente pues entonces vamos a tener a la onda T, que es la repolarización ventricular. Después de que las aurículas son despolarizadas, iniciando desde el frente de activación derecha hasta la izquierda, el impulso baja por el nodo AB, y este impulso entonces va a encontrar un freno en el nodo AB, y por tanto va a haber un momento en donde vamos a registrar una onda plana que es el segmento PQ o PR, y ese segmento corresponde a la activación del nodo AB, el haz de His, las ramas de las de His, hasta que llega a las fibras de Purkinje y por tanto empieza a activar al miocardio ventricular. Esa duración debe ser menor a 200 milisegundos y además debe ser constante. Una activación desde la aurícula hasta que llegue el ventrículo debe ser constante con la siguiente activación y debe ser por tanto menor a 200 milisegundos. Este es el siguiente criterio, y básicamente este criterio nos establece que hay una activación lenta por el nodo AB hasta que el impulso llega al sistema de His-Purkinje y se activa las fibras del miocito ventricular. Como dije antes, el nodo sinusal se encuentra en la porción superior de la aurícula derecha y la activación va a iniciar en ese punto, gracias a varios fascículos, que son un fascículo superior, medio e inferior, y por tanto la activación de la aurícula derecha va a ir de la porción superior de la aurícula derecha hacia abajo y de la derecha hacia la izquierda. De esa forma, para poder establecer que el origen de la activación de la aurícula derecha es en efecto el nodo sinusal, vamos a tener que establecer el vector de la onda P. Recordemos que en el sistema de derivaciones frontales de Einthoven,
en donde bueno, se puede ver este diagrama o este triángulo de Einthoven. Las derivaciones inferiores, por ejemplo, D2, AOF y D3, van a tener su positividad hacia abajo, hacia la pierna izquierda o hacia las piernas. Y como dije antes, la activación de la aurícula va a ir de su porción superior hacia abajo. Por tanto, esperamos que la onda P sinusal sea positiva en esas derivaciones. Vamos a verlo en este ejemplo. En este ejemplo vamos a ver que D2, D3 y AOF tienen ondas P positivas que van hacia arriba. En este caso en D2, aquí hay una onda P positiva en D3 y aquí en AOF hay una onda P que también es positiva. Esto lo que nos confirma es que el frente de despolarización de la aurícula va de la porción superior hacia abajo. La otra cosa que ocurre en la activación de las aurículas es que empieza con la aurícula derecha y esa activación va hacia la aurícula izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que el vector de despolarización de las aurículas va de derecha hacia la izquierda. Hay derivaciones que nos permiten entender o saber si la despolarización se dirige hacia el lado izquierdo. Y esas dos derivaciones que nos permiten saber esto son D1, que tiene su electrodo positivo en el brazo izquierdo, y AOL, que tiene su electrodo positivo hacia el hombro izquierdo. Entonces esperaríamos que la onda P sinusal se dirija hacia estos electrodos positivos. En este caso, en este ejemplo, vamos a ver que AOL tiene una onda positiva y D1 también tiene una onda P positiva. Eso lo que nos confirma también es que la activación de la aurícula viene de la derecha hacia la izquierda. Podemos verlo indirectamente en AOR. AOR tiene su positividad en el hombro, en el brazo derecho. Si sabemos o vemos que AOR tiene una onda negativa, lo que básicamente nos está diciendo, en este caso AOR tiene una onda negativa, es que la despolarización de la aurícula se aleja del electrodo de AOR. Quiere decir que va hacia la izquierda, lo cual también nos confirma la observación anterior. Es muy importante establecer el eje de la onda P, porque sabiendo esto, sabemos entonces el origen más o menos, ubicándolo en ese sistema de ejes de la activación de la aurícula, de las aurículas. Bueno, recordemos que con base en las características de fase 4 de las distintas células de marcapaso y la sensibilidad de los estímulos simpáticos y parasimpáticos, los tejidos tienen una diferente capacidad de disparo y de generación de impulsos. Bajo condiciones normales, el nodo sinusal es el marcapaso con una actividad más alta, por lo que domina al resto de marcapasos. El ritmo originado del nodo sinusal se va a conocer como ritmo sinusal y usualmente su frecuencia de despolarización va a estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Como les dije, toda onda P va a estar precedida por el QRS y tenemos que establecer que la activación de las aurículas empieza en la porción superior y vaya de arriba hacia abajo y de la derecha hacia la izquierda. Si el nodo sinusal deja de funcionar o el nodo auriculoventricular tiene una mayor sobreactivación, pues entonces este nodo puede también tener funciones de marcapaso. Pero en general la frecuencia usual del nodo AB anda entre 40 y 60. Y si ninguno de estos dos nodos funciona, la tercera alternativa que queda es que las fibras de Purkinje se activen y van a tener una frecuencia de despolarización de más o menos 20 a 40. Por tanto, otro de los criterios para poder establecer que el ritmo proviene del nodo sinusal es que la frecuencia del ritmo que veamos se encuentre entre 60 y 100 minutos. En condiciones de reposo, el nodo sinusal también tiene una tasa de disparo que usualmente es bastante constante. Tiene o presenta variabilidades menores al 10%. Vemos, por ejemplo, en esta gráfica cómo hay diferentes fases en el nodo sinusal y después de que hay una activación auricular
pues a las células les toma un tiempo bastante similar llegar de nuevo a su potencial umbral para volverse a despolarizar. El nodo sinusal evidentemente va a estar expuesto a estímulos simpáticos que los pueden acelerar o a estímulos parasimpáticos que lo pueden desacelerar. Pero en general va a tener en reposo pues una constancia o va a tener poca variabilidad. Y ese es otro de los criterios para establecer que el ritmo es un ritmo sinusal. Vamos a ver que las ondas P, el intervalo o el tiempo que pasa entre una onda P y la otra y la siguiente, son usualmente constantes. Si cogemos una regla o un papel y medimos la distancia que hay entre una onda P y la siguiente, vamos a ver que esas ondas P mantienen cierta constancia o regularidad. Y eso es importante establecerlo para decir que el impulso proviene del nodo sinusal. Por tanto, podemos entonces hacer un resumen sobre cuáles son los criterios para definir que un ritmo se origina en el nodo sinusal y por tanto es un ritmo sinusal. Como les dije antes, el primero de esos pues es que toda onda P esté seguida de un complejo QRS. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se activa primero las aurículas, hay un periodo de espera hasta que baja a los ventrículos. Luego que los intervalos entre una P y la siguiente son intervalos que son constantes, con poca variabilidad. El tercero es que los intervalos, además, el tiempo entre que hay una activación de la aurícula hasta que llega al ventrículo es constante y además menor a 200 milisegundos, que es lo que usualmente le debe tomar en condiciones de normalidad al nodo AB y al sistema de conducción bajar el estímulo hasta los ventrículos, que la polaridad de la onda P va hacia la izquierda, por ejemplo, veamos este ejemplo, D1 es positivo, AVL es positivo, y va hacia abajo, D2 es positivo, D3 es positivo, AVF es positivo, y eso lo que nos dice es que se está originando en la porción alta de la aurícula derecha y va de derecha hacia izquierda, y además que la frecuencia del ritmo que estamos estudiando oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Uno de los criterios, como les dije antes, es la frecuencia, pero ¿cómo calculamos la frecuencia? Para eso podemos tener varios métodos. Para poder calcularlo, pues entonces tenemos que establecer cuántos ciclos o cuántos latidos tenemos por minuto y por tanto vamos a dar vamos a establecer que las frecuencias las vamos a registrar en latidos por minuto. Y una de las maneras más sencillas es sabiendo que un minuto tiene 60 segundos y por tanto 60.000 milisegundos. Como les dije anteriormente en la clase anterior, el papel del electrocardiograma está dividido en cuadros grandes y en cuadros pequeños. Y un minuto en el electrocardiograma registrado a 25 metros por segundo, esto tenemos que establecerlo, tiene 1500 cuadritos. 1500 cuadros pequeños son los que componen un minuto en el electrocardiograma. Y por tanto podemos utilizar esta regla o este método que se llama la regla de los cuadritos. En este caso, si sabemos que la velocidad de registro está a 25 milímetros por segundo, sabiendo que hay 1500 cuadritos en 60 segundos, lo que debemos hacer es contar la cantidad de cuadritos que hay entre las ondas que queramos registrar. Es útil para ritmos regulares. En este ejemplo, vamos a ver, pues vamos a tener que hay 25 cuadritos, aquí podemos contarlos, entre una onda R y otra onda R. Y entonces lo que hacemos es que dividimos 1500 entre 25 y esto nos va a dar la frecuencia estimada de latidos por minuto. Lo que pasa es que no todos los ritmos son ritmos regulares, así que podemos también hacer un cálculo de frecuencia basada en el promedio de la cantidad de ondas que tengamos en 6 a 10 segundos. ¿Cuántos son 6 segundos? Bueno, recordemos que un segundo
son 5 cuadros pequeños, 5 cuadros grandes. Entonces, si tomamos una regla y medimos 5 cuadros grandes y medimos un intervalo que corresponda a 6 segundos, pues entonces lo que hacemos es que contamos todas las ondas R que ocurran en esos 6 segundos. En este ejemplo hay 6 ondas R y lo que hacemos es hacemos una regla de 3 y multiplicamos la cantidad de ondas R que haya por 10 para así llegar a los 60 segundos y de esa manera nos va a dar un promedio. Aquí hay 100 latidos por minuto en promedio. Vemos que el intervalo que ocurre entre una onda R y la siguiente a veces es mayor, por tanto en este caso, por ejemplo, la frecuencia es menor, ¿verdad? Anda alrededor de 80 latidos por minuto. Si lo calculáramos solamente basado en la distancia que hay aquí, pero entre esta y esta onda hay menos distancia y por tanto la frecuencia acá anda alrededor de 130 latidos por minuto, después otra vez varía y así sucesivamente. Cuando ocurre esto, cuando tenemos estos ritmos irregulares, entonces este método es bastante útil. Podemos contar simplemente cuántos accidentes o cuántas ondas tenemos en 6 segundos, la multiplicamos por 10 y de esa manera vamos a obtener un promedio. Podemos establecer cuál es la frecuencia menor, por ejemplo en este caso, que hay 130 o 140 latidos por minuto, o la frecuencia mayor, como en este caso, que hay más o menos como 70, 60 latidos por minuto. Y también decir que la frecuencia de este ritmo oscila entre 60 y 130 latidos. O, como les dije antes, usar este método del promedio y decir que el promedio de la frecuencia anda en 100 latidos por minuto. Uno de los principios en electrocardiografía y en el estudio de los ritmos es que todos aquellos ritmos que superen los 100 latidos por minuto van a ser denominados en forma arbitraria, tomando en cuenta que el ritmo sinusal oscila entre 60 y 100 latidos por minuto, pues entonces todo aquello que supere 100 latidos por minuto vamos a conocerlo como una taquicardia. En este caso vemos un ritmo que tiene una P, toda P es seguida de un complejo QRS. El intervalo entre P y P parece ser constante, la PR parece ser constante y mide menos de 200 milisegundos. Y lo que varía, aquí no nos dan el electrocardiograma de 12 derivaciones para saber cuál es el eje de las P's, pero hay poca variabilidad entre una onda y otra. Aquí podemos ver que la distancia entre una onda R y otra onda R, o una onda P y otra onda P, más o menos es de 10 cuadritos. Y por tanto, acordándonos que en los ritmos regulares podemos hacer la regla de los cuadritos, lo que hacemos es que dividimos 1500 entre 10 y tenemos 150 latidos por minuto. Este ritmo es un ritmo que parece cumple el resto de criterios que les mencioné anteriormente del ritmo sinusal. El único que no cumple es el criterio de frecuencia, por tanto, esta es una taquicardia que parece ser una taquicardia sinusal. Veamos otro ejemplo en donde aquí también podemos ver que hay un ritmo que es regular, en donde hay ondas P seguidas del complejo QRS, que el PR parece ser constante, el PP también parece ser constante, pero la frecuencia entre un complejo QRS y otro pues parece estar más o menos, o la distancia entre un complejo QRS y otro parece haber unos 12 o 13 cuadritos. Entonces podemos usar este método de 1500 entre 12 y eso lo que establece es que hay una frecuencia de 125 latidos por minuto. Por tanto, esta es una taquicardia que es sinusal a 125 latidos por minuto. Bueno, ¿qué pasa cuando los ritmos están por debajo de 60 latidos por minuto? Esos ritmos se llaman ritmos de bradicardia. En este caso vemos un electrocardiograma en donde podemos ver que la distancia entre una onda R y la siguiente pues tiene más o menos 26 cuadritos de distancia. Es una distancia que es regular. Podemos usar entonces la regla de los cuadritos. Vamos a dividir 1500 entre 26 y eso nos da un ritmo de 57 latidos por minuto. Pero podemos saber también que ese ritmo parece ser que viene del nodo sinusal. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vemos que la onda P es positiva en D1 y en AVL, es decir, va hacia la izquierda, la activación de las aurículas, es negativa en AVR,
es decir, se alejó de la derecha y se va hacia la izquierda, y es positiva en las inferiores, quiere decir que el frente de activación de la aurícula va de arriba hacia abajo. Además vemos que el intervalo PP es constante, que el intervalo PR es constante en cada uno de los latidos y que parece medir menos de 200 milisegundos. Por tanto, esta es una bradicardia a 57 latidos por minuto, pero vamos a ponerle el nombre de bradicardia sinusal porque se origina en el nodo sinusal. Si se produce una variabilidad mayor al 10% de la frecuencia entre los intervalos PPs, pero se cumple lo anterior, pues igual sigue siendo o se sigue originando en el nodo sinusal. Lo que pasa es que a este ritmo se le va a llamar arritmia sinusal. Este es un ejemplo. Vemos como el ritmo, si cogemos por ejemplo una regla de cálculo o un papel, aquí hay una distancia de más o menos unos 27 o 28 cuadritos, ¿verdad? Aquí se va acortando, aquí se va cada vez acortando, aquí tal vez hay unos 17 cuadritos entre R y R, aquí 16, aquí 16 y de nuevo se va aumentando la distancia entre las R's. Hay una variabilidad en cuanto a la frecuencia, aquí el ritmo es más lento y aquí el ritmo se hizo más rápido. Pero si vemos las ondas P, vemos que la onda P es positiva en D1, es negativa en AVR, es positiva en D2, D3 y AVF, quiere decir que va hacia abajo y hacia la izquierda. El intervalo PR es constante entre una y otra de las activaciones, ¿verdad? Le toma el mismo tiempo desde la activación de la aurícula hasta la activación del ventrículo. Y lo único que varía es que en esta porción del trazo del electrocardiograma el ritmo se acelera y aquí el ritmo se desacelera. Esto entonces, como les dije, el único criterio que no cumplió para ser un ritmo sinusal es el de variabilidad y a este ritmo se le llama arritmia sinusal. Suele ser frecuente verlo en gente joven por efecto de vagotonía, en donde durante la inspiración el ritmo se desacelera y durante la expiración el ritmo se acelera. Eso básicamente es por efecto autonómico. Bueno, con esto entonces hemos revisado cuál es la activación normal en el corazón, cómo proviene del nodo sinusal, cómo después de eso tiene que haber una activación secuencial de todas las porciones del corazón y cómo podemos registrar eso y saber cuáles son los criterios que debe cumplir ese ritmo para poder establecer, por tanto, que el ritmo proviene del nodo sinusal.